Muy bien, a esta hora 9, ya con 9 minutos, es momento de conocer de cómo reducir el consumo de plástico en esta pandemia. Reducir para cuidar el medio ambiente, una campaña muy importante que tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre la gran cantidad de residuos sólidos que estamos generando en pandemia, a fin de comprometerse activamente y generar cambios desde casa, centro de trabajo, playas, ríos y otros espacios de congregación de personas, especialmente frente a las posibles olas de contagio por el coronavirus. Adelante, controles. Hola Laura, ¿qué haces por acá? Hola, salí a comprar mascarillas. Las que tengo ya están para botar. Recuerda que debemos seguir cuidándonos usando doble mascarilla porque la pandemia sigue. Claro, a seguir cuidándonos y... ¿Cómo botas las mascarillas? ¿Ah? Las tiro al tacho de basura. Es basura igual, ¿no? No, amiga. Las mascarillas se cortan y se ponen en una bolsa. Le haces doble nudo, le echas alcohol y la colocas en el tacho de basura. Uy, no sabía nada de esto. Ahora le aviso a todo el mundo. Recuerda, todos debemos desechar correctamente nuestros implementos de bioseguridad. Así cuidamos el medio ambiente y la no propagación del coronavirus. Frenemos juntos la pandemia del plástico. Es un mensaje de Tejiendo Sonrisas y Calandria, con el apoyo de la Unión Europea en el Perú. Muy importante mensaje, frenemos juntos la pandemia del plástico. Y es que durante la pandemia del coronavirus, el uso masivo de mascarillas, guantes de látex, tuppers de tecnopor y utensilios descartables han incrementado la producción de la basura en el Perú y en el mundo. Elementos de bioseguridad, como bien lo mencionábamos, la mascarilla, los guantes, los frascos de alcohol en gel aparecen tirados en las calles, en los ríos, en los mares, y no solo ocasionando contaminación ambiental, sino también alterando la estética de la ciudad y también pues la salud del personal de limpieza, recicladores, pues que están en situación de calle, trabajando en la calle, siempre para poder apoyarnos. Por ello, vamos a conocer un poco más sobre esta campaña muy importante de cómo reducir el consumo de plástico en esta pandemia, reducir para cuidar el medio ambiente, promovida por la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria y Tejiendo Sonrisas. Además también la Unión Europea en el Perú. Esta campaña se lanza en el marco del Día de la Limpieza. ¿Lo sabías, Chiquipán? No lo sabes, ¿no? En el marco del Día de la Limpieza y Gestión Integral de Residuos Sólidos, que se celebra cada tercer sábado de septiembre en América Latina y el Caribe. Ahora lo sabes, anotado, ya lo sabes, ¿ah? Para ello vamos a conversar en este momento con Hans Heinz, representante legal de Tejiendo Sonrisas, para este importante tema de cómo reducir el consumo de plástico en esta pandemia. Reducir para cuidar el medio ambiente. Ya tenemos el enlace telefónico, vamos a enlazarnos con Hans. Heinz, adelante, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Estéreo Vía Magazine. Hola Smith, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, se me escucha bien, ¿verdad? Sí, se escucha perfecto. Bienvenido al programa Estéreo Vía Magazine de Radio Estéreo Vía 101.7 FM, suena mejor. Hans, el día de hoy vamos a hablar sobre esta importante campaña de cómo reducir el consumo de plástico en esta pandemia, reducir para cuidar el medio ambiente. ¿Qué se busca difundir con este tema tan importante y tan delicado que tenemos que ya tener desde ya todo lo aprendido que hemos tenido en la pandemia, el aseo muy importante y reciclar también? Sí, ¿qué tal? Mira, primeramente muchas gracias por darnos el espacio. Siempre es bueno difundir y las buenas campañas que se hacen respecto al cuidado del medio ambiente. Y bueno, lo principal de esto es ampliar o ejecutar el decreto legislativo 1501 que, digamos, pide segregar adecuadamente los residuos que generamos, ¿no? Entonces la campaña lo que busca hacer es crear conciencia, que es lo que nos falta bastante aquí en la sociedad, ¿no? Y con el proyecto junto a Calandria, junto a la Unión Europea, lo que estamos haciendo es justamente la difusión, la enseñanza, que es lo importante, ¿no? La educación primera y la educación ambiental que hace tanto falta desde las escuelas, ¿no? Entonces el objetivo de esta campaña es poder reducir el consumo de plástico, digamos, en una buena cantidad al menos, ¿no?
Así es, y también de qué manera pues el objetivo de la campaña que busca pues es comprometerse activamente pues a generar cambios desde el trabajo, de casa, el cuidado de las playas, de los ríos y otros espacios de, bueno, de congregación de personas, ¿no? ¿Qué problemática de los residuos en la pandemia ustedes han podido encontrar durante la pandemia del coronavirus? Bueno, con la pandemia no es una novedad que se han incrementado el uso de plástico a niveles exponenciales, ¿no? El uso de las mascarillas, el uso de los potes de alcohol gel, etcétera, pues han incrementado muchísimo el tema del uso y sobre todo la no adecuada segregación. Es decir, por eso es que si vamos a los mares, si vamos a las calles, pues encontramos un montón de residuos de este tipo en las calles, ¿no? Entonces, esto altera muchísimo el cuidado del medio ambiente y altera muchísimo también el cuidado sanitario de nuestro ecosistema, ¿no? Así es importante la información de cuáles son los objetivos para poder, bueno, identificando esta problemática, ¿no? Para poder de esta manera tener un poco más para la audiencia en Radio Estéreo Villa, cuáles son las estadísticas aquí en el Perú sobre las toneladas de residuos, porque se habla de toneladas de residuos que se están identificando, ¿no? Ya actualmente en el Perú pues se utilizan un promedio de 3.000 millones de bolsas plásticas por año, y lo que representa casi 6.000 bolsas cada minuto, ¿no? Es lo que indican también. Así es, y cada peruano consume 30 kilogramos de plástico por año, ¿no? Y si hablamos de los residuos que se generan a nivel de Lima, que más de 800 toneladas diarias, ¿no? Entonces, estamos hablando de grandes cantidades. Recuerda que el consumo, aparte ahora por pandemia, siempre ha sido cambia de bolsa, cambia de esto, pero no ha habido una adecuada educación sobre cambiar el plástico por material reciclado, por ejemplo, bolsas de papel, etcétera, etcétera, ¿no? Así es, Hans, muy importante la información, conocer estos datos tan importantes y alarmantes, ¿no? Y de esta manera podemos ya ir trabajando como buenos ciudadanos, ir trabajando en información de cómo nosotros podemos reciclar. Pero, Hans, ¿nos puedes comentar qué podemos hacer como ciudadanos frente a esta problemática del tema de la contaminación y el reciclaje también? Claro que sí. Primero es educarnos sobre los tipos de residuos que nosotros generamos, ¿no? Hay residuos que podemos aprovechar, hay residuos que podemos reciclar, ¿no? Es lo que nosotros llamamos los aprovechables, ¿no? En este caso están los vidrios, los papeles de cartón, etcétera. Lo que se pueda reciclar debemos de separarlo porque tiene una vida todavía que nos puede dar un segundo producto, un segundo utilizo, reutilizo, ¿no? Le doy un ejemplo clarísimo con el tema de las botellas de vidrio. Por ejemplo, puedes reusarlas para poder llenar tu agua y no comprar plástico en las bodegas, en las tiendas, sino mismo llevar tu misma agua, digamos, en este reciclable. Después tenemos los no aprovechables, es decir, los que no generan un segundo uso, los que sí se deben desechar, el papel higiénico, los pañales, etcétera, etcétera, ¿no? Los terceros son los orgánicos, que ahí quiero hacer un hincapié porque los orgánicos son muy importantes. Estos residuos orgánicos se descomponen en un periodo de 3 meses y se genera un compost esencial para la agricultura. Es decir, este compost lo podemos usar para generar mayor producción, generar abono natural, porque están usando una segunda vida de los recursos orgánicos que generamos, ¿no? Y los últimos son los sanitarios, que ahí ha habido muy poca educación de cómo reciclar los sanitarios, ¿no? De cómo deshacerse de las mascarillas, cómo deshacerse digamos, de lo que usamos para cuidarnos, digamos, higiénicamente. Y nada, este proceso también hay que educar, ¿no? Hay que decirles cómo se hace la reutilización, cómo se hace, digamos, la segregación adecuada de los residuos, ¿no? Creo que por ahí debemos empezar, ¿no? Exactamente, por la educación, para poder saber cómo clasificar y separar la basura de nuestras casas y en los centros de trabajo también, ¿no? Y se han dividido, como bien lo acaba de mencionar, pues en 4 grupos diferentes y de esta manera también, pues, hacer un cambio en nuestros hábitos diarios en casa, en los trabajos, en los espacios públicos y también, pues, en las fuentes de agua, ¿no? Muy importante, nos hablabas sobre estos 4 puntos de clasificación, ¿no? Residuos reciclables, residuos no reaprovechables, restos orgánicos, mascarillas y guantes de enlate, ¿no? Sobre los residuos reciclables, pues estos deben ser, pues, entregados a los recicladores, ¿no? De esta manera podemos, pues, separar, ¿no? El papel limpio, el cartón, las botellas plásticas, latas, el metal, la madera, ¿no? Los textiles.
También los Sí. productos, como bien lo que dices, los restos orgánicos que se pueden utilizar de alguna manera como compost para tu jardín, ¿no? De una manera, de forma de abono, puedes entregarlo de un compostaje de repente a la municipalidad o organizadores de como composta en Cusco, ¿verdad? Así es, exactamente. Las municipalidades tienen bastantes programas. Nosotros trabajamos de la mano con las municipalidades para poder incrementar, digamos, la capacidad, ¿no?, de residuos que se generan reciclables sobre todo, ¿no? Tienen campañas de reuso de plástico, reuso de vidrio, etcétera, que son utilizables ahora por la industria. Y hay que ver también el tema de oportunidad, porque siempre decimos nosotros, muchos creemos que la basura no es un emprendimiento, pero sí, los residuos también son un emprendimiento. Ya se están dando casos de hacer ropa con hilos de plástico, ¿no? Entonces, digamos que tienen una segunda vida bastante aprovechable también si lo sabemos, digamos, aprender, ¿no? Exactamente, no se pueden aprovechar el plástico para poder realizar también frazadas, Así buzos, es. carteras, también he visto también infinidad de productos que se pueden elaborar a raíz del reciclaje muy importante. Y hablemos sobre un tema, justo escuchábamos en su momento sobre un spot sobre las mascarillas, los guantes de látex, cómo debemos desechar correctamente, ¿no? Ujú. Sí, hay que entender que las mascarillas tienen una vida útil, ¿no? Recomendada por los doctores, recomendadas por el MINSA, ¿no? En este caso. Y muchas de estas mascarillas, cuando se botan, muchos de los recicladores, vamos a decirlo así, lo que hacen es reutilizarlas o lavarlas y posteriormente venderlas. Entonces, esto es un gravísimo porque no debemos desechar de esta manera las mascarillas que usamos. La correcta manera es cortarle las pititas, ¿no? Envolverlas en una bolsa, de preferencia recomendado por el MINSA, en una bolsa roja, ¿no? Alertando que esos son residuos sanitarios. De esta manera también los guantes que usamos, etcétera, rociarlos con una disolución de agua y lejía para que se desinfecte y también cuidar a los que recogen los residuos, ¿no? Y de esta manera debemos de educar a las personas, ¿no? De poder separar estos residuos que son altamente contagiosos en ciertos modos, ¿no? Y de que no se vuelvan a reutilizar porque tienen una vida útil, ¿no? No podemos utilizar una mascarilla, digamos, que ha sido usada por otra persona y que ha sido lavada para la venta. Entonces, hay que cuidarnos bastante sobre este tema, ¿no? Así es, Hans. Y efectivamente, algo muy importante sobre qué podemos lograr con el reciclaje y la reutilización de estos elementos, ¿no? Qué podemos lograr? Si nos puedes explicar de repente qué podemos lograr con este tema de reciclaje y la reutilización. Claro, muchos de nosotros en nuestros proyectos, con Calandra, con la Unión Europea, lo que hacemos es educar sobre emprendimientos que nosotros le llamamos economía circular, ¿no? Es decir, reutilizar toda la vida útil del producto y poder rehacer productos. Es decir, con el cartón hacemos, digamos, adornos, artesanías, ¿no? Con el hilo digamos, de los plásticos estamos buscando de que las personas emprendan, como bien tú lo dijiste, insumos, polos, carteras, etcétera, que hagan un negocio y que puedan aprovechar de eso. ¿Por qué? Porque recuerda que el incentivo de las personas a veces es la economía, ¿no? ¿Cómo genero economía para no ejercer o hacer una adecuada reutilización de residuos, ¿no? O segregación. Entonces, vamos por ese lado. Ahora, el compost, que es lo más importante que hacemos nosotros, ¿no? Pues te diría un caso típico que nosotros hemos hecho con ladrillos de plástico. Hemos hecho incluso la construcción de la compostera que le llamamos, lo hemos hecho con residuos de ladrillos de plástico, metemos los residuos orgánicos ahí, se genera el compost y con eso hacemos huertos orgánicos. Es decir, aparte de generar el reuso, también generamos una seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque sembramos hortalizas, sembramos ají, sembramos frutas, sembramos cosas que pueden ser consumidas por ellos mismos, ¿no? Entonces, de esta manera, creo que le den mayor utilidad, ¿no? Así es, podemos utilizarla de diferentes maneras positivamente para nosotros y también hay que conocer sobre las consecuencias de la contaminación producida por estos residuos, como bien hablábamos hace un momento sobre los guantes que se tiran de una manera incorrecta, las mascarillas, las botellas, ¿no? A veces, muchas veces en la playa encuentras botellas, encuentras etiquetas de productos, infinidades de
de productos de productos que se pueden reutilizar, ¿no? Que pueden reciclar y se pueden utilizar de una mejor manera y de esa manera no contaminar. Pero ¿cuáles son las consecuencias de la contaminación producida por estos residuos, Hans? Las consecuencias son gravísimas y ya las estamos viviendo, ¿no? Con los cambios climáticos, ¿no? El calentamiento global, etcétera, ¿no? Y muchas veces yo también cuando veo a una persona que lanza una botella, ¿no? A veces, como te digo, por falta de educación primaria, ¿no? Educación tanto en las casas, en las escuelas. Entonces trato de explicarle que esto contamina, que esto afecta a sus hijos también, porque es el mundo que dejamos nosotros también a los que no van a suceder. Y lamentablemente se ve muchísimo también en el ecosistema marino, ¿no? Lo que comemos, los pescados de hace 100 años no son los mismos pescados que nosotros consumimos ahora. La contaminación ha sido bastante grande y afecta a la, digamos, a los peces, a lo que comemos de los mares, ¿no? Entonces, es bastante afectación si no logramos educar a la población en el adecuado reciclaje, en el adecuado reutilizo, en el adecuado segregación de él, ¿no? Y ya lo estamos viviendo, ¿eh? Tanto el cambio climático, ahorita empieza primavera y vamos a ver que digamos, el frío se va a extender un poquito más, ¿no? Entonces, ya estamos viendo grandes cambios que a veces para las personas son no tan notorios, ¿no? Pero que sí afectan, ¿no? Así es, importante la información que el día de hoy compartimos contigo, Hans, y efectivamente, ¿no? Hay también que tener muy buena educación, buena cultura de mantener limpio también toda nuestra ciudad, ¿no? Porque imagínate, vas por los vehículos, ya no se ve mucho, hay gente adolescente, niños, también se ven adultos que ya de esta manera van al tacho de basura y lo van colocando en sus respectivos tachos porque hay independientes para plásticos, para desechos de alimentos, ¿correcto? Pero para que quede preciso, Hans, ¿cómo podemos segregar la basura en nuestras casas, desde nuestras casas? Y como les digo, si por ejemplo cuando yo decía, segrega en cuatro tachos distintos, ¿no? Me decían, pero no tengo plata para comprar 4 tachos, ¿no? Yo le decía, bueno, reciclemos lo que nosotros tenemos una caja de cartón, bueno, ahí hagamos un tacho. Tenemos botellas de plástico, bueno, les enseñaba a hacer la estructura para hacer, digamos, tachos reciclados con estos ladrillos de plástico, ¿no? Y digamos, ya tienes una solución, ¿no? Entonces, de esta manera creo que las personas tienen que segregar, tienen que usar al menos 2 tachos, ¿no? Al menos orgánicos e inorgánicos sería el comienzo. Ya después, digamos, las personas deberían segregar en aprovechables, como digo, los reciclables, ¿no? Los no aprovechables que sí se desechan, los orgánicos, ¿no? Si pueden hacer una compostera en su casa y hacer un huerto orgánico, si tienen el espacio, ¿no? Pucha, sería lo ideal, ¿no? Ahora, de esta manera creo que nosotros con la campaña venimos educando de esta manera, ¿no? De decirles, mira, tienes esta opción, tienes esto, porque digamos, muchas de las barreras han sido, no tengo plata, no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces, para eso estamos, para decirles, mira, así se hace, y si no tengo el recurso, lo puedo hacer yo mismo, ¿no? Así es, Hans, importante la información. Siempre recordemos que los guantes, las mascarillas y demás protectores utilizados para salir de sus viviendas son residuos que culminan su vida, como bien lo mencionaba, ¿no? Estos deben ser desechados correctamente y no son reciclables. Esta importante iniciativa que comparte el día de hoy Hans Heinz, representante legal de Tejiendo Sonrisas, una iniciativa de Calandria, Tejiendo Sonrisas y la Unión Europea en el Perú. Últimas recomendaciones que podrías entregar a toda nuestra audiencia, Hans, y también invitarlos para que puedan sumarse a esta gran campaña. Sí, lo primordial es que nosotros pegamos con el ejemplo, ¿no? O sea, el cambio tiene que venir de nosotros, ¿no? Si nosotros no hacemos lo que emitimos, es decir, no segregamos, no adecuamos, no reutilizamos, no reciclamos, básicamente no podemos pedir a la población que lo haga, ¿no? Entonces, el cambio debe venir por interés de uno mismo. Nosotros estamos como medio, ¿no? Como medio para poder informar, para poder educar. Venimos haciéndolo bastante tiempo en Lima y provincias. Con este proyecto estamos en Lima Norte, Lima Sur, estamos en Cusco, en Madre de Dios, ¿no? Entonces, creo que los invito también a seguirnos en las redes, ¿no? Tanto a Calandria, tanto a Tejiendo Sonrisas, porque ahí son los canales donde nosotros emitimos bastantes flyers, bastantes boletines, bastantes imágenes, digamos, donde podemos aprender sobre estos temas, ¿no? Y a la par, cuando la pandemia mejore, pues nos permita seguir yendo a las zonas y explicando físicamente como algunos vienen haciendo, ¿no?
Exacto. Muy bien, Hans Heinz, representante legal de Tejiendo Sonrisas, gracias por esta importante información de esta campaña de cómo reducir el consumo de plástico en pandemia, reducir para cuidar el medio ambiente, una iniciativa muy importante que tiene la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, Tejiendo Sonrisas y la Unión Europea en el Perú. Esta campaña, pues, que está en lanzamiento en el marco del Día de la Limpieza y Gestión Integral de Residuos Sólidos, que se celebra cada tercer sábado de septiembre en América Latina y el Caribe, y debería ser práctica para todo el año, todos y todas, para sumarnos en esta gran campaña y de esta manera pues no contaminar el medio ambiente. Tenemos que cuidarlo, tenemos que tener una salud correctamente, saber también la educación de reciclaje importante. Gracias, Hans Heinz, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Smith, gracias por la invitación y gracias por el espacio. Yo creo que estos espacios son bastante importantes para que la población siga viendo, educándose y vea que hay gente que tiene el interés de cambiar cosas, ¿no? Entonces, gracias por ello. Muchas gracias, Hans Heinz, representante legal de Tejiendo Sonrisas. Vamos a una pausa comercial aquí en Estéreo Villa Magazine. Regresamos con más después de la pausa comercial de Radio Estéreo Villa. Y enseguida volvemos con temas más importantes también, así como este tan importante que acabamos de conocer, ¿no? De cómo reciclar correctamente los 4 puntos de clasificación. Y aquí lo acabas de conocer en Radio